Buenos días a todos. ¿Qué les parece si empezamos con una oración? Padre, te damos tantas gracias, Señor, por el privilegio que nos das de estar aquí, alabándote, dándote gracias, aprendiendo de tu palabra. Te pedimos en este tiempo, Señor, que en los siguientes minutos, Señor, tú seas el que dirija la enseñanza. Te pedimos, Señor, que tú seas glorificado, que cada uno de nosotros seamos edificados y que podamos salir de aquí, Señor, con nueva herramienta para seguir adorándote, para seguir representándote bien en el mundo. Te lo pedimos, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La semana pasada ustedes estuvieron escuchando al pastor que dio la primera parte del capítulo 19 del libro de los Hechos. Y estuvo hablando acerca del bautismo para que se vayan acordando un poquito. Estuvo hablando acerca del bautismo, estuvo hablando acerca del equipo y de la importancia de trabajar como equipo. Y cómo Pablo y Apolos estaban trabajando en equipo y uno se fue por un lado y el otro se fue para el otro lado para poder abarcar más personas. Y tuvieron bautismos ayer, a la semana pasada. Y a las 11, al servicio de las 11:15 pudimos ver cómo Dios todavía obra, cómo Dios todavía cambia vidas y el testimonio de las personas que estaban siendo bautizadas. Y vamos a seguir ahora con este capítulo 19 y vamos a entrar al versículo 13, vamos a ir hasta el 22. Y tengo yo la costumbre cuando estoy preparando una enseñanza que me gusta tener cierto orden para mí, más que nada, de puntos, que es lo que estamos aprendiendo en este día. Y les quería dar el título del mensaje de hoy, que es 3 pasos esenciales para el cristiano. 3 pasos esenciales para el cristiano. Y vamos a empezar diciéndoles cuáles son esos 3 pasos esenciales. El primero es ser auténtico. El segundo es ser valiente. Y el tercero es ser sensible. Y vamos a hablar un poquito más de esos 3 puntos el día de hoy. Hechos 19, 13 y 14 dicen: algunos judíos que andaban expulsando espíritus malignos intentaron invocar sobre los endemoniados el nombre del Señor Jesús. Decían: en el nombre de Jesús, a quien Pablo predica, les ordeno que salgan. Esto lo hacían 7 hijos de un tal Esceva, que era uno de los jefes de los sacerdotes judíos. Y el versículo 15 y 16 continúan, dice: un día el espíritu maligno les replicó: conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Y abalanzándose sobre ellos, el hombre que tenía el espíritu maligno los dominó a todos. Los maltrató con tanta violencia que huyeron de la casa desnudos y heridos. Qué versículo más interesante, ¿no? Qué pasaje más interesante. Y nos podríamos ir por muchos rumbos estudiando este versículo, este pasaje. Es muy interesante. Y podríamos entrar en un estudio profundo y ahí nos quedaríamos toda la tarde. Pero, ¿ustedes conocen, se acuerdan de mi palabra del año? Trascendencia. Entonces mi pensamiento fue, bueno, ¿qué podría yo compartir con ustedes que sería trascendente, que podrían llevar y aplicar? Y el primer punto, como les dije, este primer punto de ser auténtico. Este pasaje me recuerda de otro pasaje que se encuentra en Mateo 7, 22 y 23. Dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, y esto es Jesús hablando, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Entonces les diré claramente: jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. Estos hijos del fariseo, del sacerdote, habían visto las cosas que Pablo había hecho y pensaban que era Pablo el que les estaba haciendo. Entonces a ellos les impresionó. El pastor estuvo hablando la semana pasada de cómo a través de Pablo Dios estaba haciendo milagros, estaba sanando, estaba sacando demonios. La gente estaba siendo bendecida
porque Dios estaba usando a Pablo. Y estos hombres, como no conocían la verdad, no conocían el evangelio, no conocían las buenas nuevas, pensaban que era Pablo el que estaba haciendo las cosas. Anoche estaba yo compartiendo que hay un fenómeno muy interesante que yo he observado dentro de la comunidad cristiana. Yo soy lo que consideramos primera generación cristiana. O sea que yo no conocía al Señor cuando estaba creciendo. Yo no nací en un hogar donde practicaban la vida cristiana. Y en un momento, mi esposo y yo estábamos para divorciarnos. Teníamos 5 años de casados, teníamos 2 hijos y estábamos para divorciarnos. Y me gustaría decir que cuando vimos ese problema, cuando lo teníamos encima, corrimos hacia Dios. Pero no fue así. Corrimos hacia los amigos, corrimos hacia la familia, corrimos hacia las personas que salen en la televisión, que hablan de Laura y todas esas personas que hablan, los expertos en la televisión. Corrimos a diferentes lugares, hasta a los brujos corrimos. Y cuando nadie nos pudo ayudar, buscamos a Dios. Interesantemente, Dios nos busca a nosotros primero. Y a través de la paciencia, de la gracia y la misericordia de Dios, llegamos por fin a conocer a Dios. No tanto mis hijos, el caso de nuestros hijos es diferente. Ellos crecieron dentro de un hogar cristiano. Como estos hijos del sacerdote vieron, ¿no? Escucharon. Nuestros hijos aprenden el lingo, aprenden el idioma, aprenden las palabras, pero no siempre se apropian de ellas y no tienen esa relación con Dios. Miren lo que decimos, lo que venimos diciendo son nietos, no hijos, ¿no? Y tenemos que esperar, la jornada para ellos es diferente. Tenemos que ser pacientes. Y para eso yo les recomiendo que siempre hablemos a nuestros hijos de lo que Dios ha hecho por nosotros. Que siempre les hagamos recordar el antes y el después. Bueno, teníamos 2 hijos en ese tiempo. Ahora, para los que no saben, tenemos 6. Y lo que le decimos a la gente cuando vienen a las clases de matrimonio es que no les prometemos que van a tener 6 hijos. Así que no es garantía. Pero sí, lo que sí es garantía es lo que vamos a aprender, que cuando somos auténticos, cuando realmente somos honestos con nosotros mismos, cuando realmente buscamos a Dios y ponemos en práctica lo que estamos aprendiendo, Dios se manifiesta. Dios hace lo que tiene que hacer en la vida de cada uno de nosotros. Ahora, ser auténtico quiere decir que tenemos que ser honestos con nosotros mismos. Y como a mí me encanta dar tarea, ahí les va. ¿Dónde tienes que dejar de pretender? Nuestros hijos a veces, como les digo, caen en esa pretensión. Vienen a la iglesia, dicen lo que tienen que decir, pero lo que queremos es que sean auténticos. Y parte de motivarlos a ellos a que sean auténticos es que nosotros tenemos que ser auténticos. Estaba hablando con uno de mis hijos y él en este momento está trabajando en Starbucks y trabaja a las 4:30 de la mañana. Entra a las 4:30 de la mañana. Y dice que los domingos son los días peores para él. Porque dice que entran todas las personas que van rumbo a la iglesia. Y van llegando tarde a la iglesia. Así que están bien agitados, bien enojados. Y le gritan a los que están ahí haciendo el café. Dice, porque que tienen que llegar a la iglesia a alabar a Dios. Eso es parte de lo que les estoy diciendo, ser auténticos. No solo ser auténticos en la iglesia, donde es más fácil, pero ser auténticos en el hogar, ser auténticos en el trabajo, ser auténticos en Starbucks. Hágame el favor. Bueno, él está en Chicago, así que yo creo que la mayoría de ustedes no lo ven.
Si tenemos dudas de nuestra fe, hagamos preguntas. Está la clase de ahora qué, ¿no? Están las clases de discipulado, están los líderes de la iglesia para que usted pueda hacer preguntas. Hagamos preguntas, no nos quedemos atorados pretendiendo que sabemos algo que no sabemos, porque Dios puede hacer grandes cosas cuando somos auténticos, cuando realmente hacemos las preguntas. Uno de los problemas más grandes que tenemos como Ministerio de la Familia es que la gente no dice nada. No comparten que tienen problemas hasta que ya es demasiado tarde. Porque nos da pena, porque nos da vergüenza. Y lo que no entendemos es que cuando nosotros somos humildes, venimos delante de Dios y le decimos, yo no puedo solo, yo no puedo sola, ahí es donde Dios trabaja. Porque entonces somos enseñables, porque entonces podemos aprender. Entonces, cuando nosotros tenemos problemas, buscar ayuda. Hechos 19:17, vamos a seguir, dice, cuando se enteraron los judíos y los griegos que vivían en Éfeso, el temor se apoderó de todos ellos y el nombre del Señor Jesús era glorificado. Lo lindo de ser auténtico, de que nosotros podamos ser bendición donde quiera que vayamos, es que entonces Dios es glorificado. Porque nosotros por nosotros mismos no podemos hacerlo. Y cuando, especialmente en nuestro hogar, donde nos han visto antes y después, a nuestro hijo mayor, ese le tocaron todos mis gritos. Ese pobre, no me canso de pedirle disculpas por todos los gritos que recibió. Y como él me conocía antes y me conoció después, él puede glorificar a Dios, porque él sabe que esa no soy yo. Mi instinto, mi carácter, mi pecado me mueve a gritar, a maltratar. Pero cuando Dios se apodera de nosotros y nosotros nos sometemos a Él, entonces hay una diferencia. Y esa diferencia glorifica a Dios, porque es a través de Él que hacemos el cambio. Entonces lo que vemos aquí es que cuando ellos vieron la diferencia entre Pablo y entre estos hombres, hijos del sacerdote, ellos pudieron glorificar a Dios porque vieron la diferencia. No solo glorificaron a Dios, pero el versículo, el que sigue, 19, 18 al 20, dice, muchos de los que habían creído llegaban ahora y confesaban públicamente sus prácticas malvadas. Un buen número de los que practicaban la hechicería juntaron sus libros en un montón y los quemaron delante de todos. Cuando calcularon el precio de aquellos libros, resultó un total de 50,000 monedas de plata. Así la palabra del Señor crecía y se difundía con poder arrollador. En Mateo 7, donde acabo de leer que vendrán a mí y dirán, Señor, Señor, en tu nombre sacamos demonios. Los versos anteriores, en el capítulo 7, versículos 15 al 20, dice, cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. Uno de los frutos que produce de ser auténticos es que empezamos a recibir una convicción de que ciertas áreas de nuestras vidas no están bien. Les cuento un chisme. Yo sé que no les gusta el chisme, pero les cuento un chisme. Antes de conocer al Señor, uno de los grandes problemas que yo tenía era que tenía el hábito de decir malas palabras. Así crecimos en mi casa. Cuando nos enojábamos, todo salía. Y era parte de nuestro vocabulario. Cuando me casé, eso fue una de las cosas que trajo problemas.
Cuando conocí al Señor, empecé a leer la Biblia, que por cierto a mí me dijeron, estaba yo en un servicio y dijeron, tienes que leer la Biblia todos los días. Pastor Juan también dice que hay que leer la Biblia todos los días. Yo estaba ahí sentada y decía, ¿a poco la leen todos los días? ¿En serio? Yo tenía una Biblia así grande que había heredado de mi mamá y la tenía ahí como adorno. Y dije, ¿a poco esta? Yo me imaginaba a toda esta gente con esta gran bibliota ahí. Así me la imaginaba yo. Pero alguien me dio una Biblia ahí en la iglesia y entonces empecé a leerla. Y una de las cosas que empecé a sentir fue convicción acerca de las malas palabras que yo estaba diciendo. Pero cómo me costó, porque yo desde niña siempre era parte de mi vocabulario. Y yo sentía, y cuando Arturo y yo discutíamos, imagínense, cuando Arturo y yo discutíamos, yo sentía, ya me iba a salir, y al momento que me iba a salir, yo sentía que alguien dentro de mí decía, mira, cállate. Bueno, a mí el Espíritu Santo me habla en inglés, así que me dijo, shut up. Es más, me dijo, shut up and sit down. Entonces, yo, por querer ser obediente, por tener esa convicción de que yo quería que Dios me cambiara, decía, ok, I'll shut up. ¿Vieran cuánto me dolía? No era que no tuviera palabras, es que no podía decirlas. Es que yo quería ser obediente a Dios y me costaba. ¿Han ustedes en algún momento soplado un globo? Especialmente esos flaquitos, esos globos flaquitos. ¿La han soplado? ¿Cómo cuesta, no? Se pone uno rojo y ahí está, sopla y sopla. Un adulto, una persona adulta, y ahí está ahí, esforzándose con el globo que no la puede. Bueno, ¿se han dado cuenta que nada más los primeros 2 soplos son los que cuestan? Algo parecido pasa cuando sentimos que tenemos que ser obedientes a algo que Dios nos está llamando a hacer. El primer soplo cuesta. El segundo también. Pero ya cuando vamos avanzando, no siempre vemos el resultado rápido. A veces hacemos 2 pasos para enfrente y 1 para atrás. Otros 2 para enfrente, otro para atrás. Pero cuando menos acordamos, vemos hace un mes atrás y las cosas han cambiado un poco, ¿no? Pero eso es de paso a paso, poco a poco. Estos hombres vieron lo que Pablo había hecho y dijeron, yo también. Pero no se daban cuenta de la relación que Pablo tenía con Dios, del ayuno, de la oración, de los cambios que Dios había hecho en él. No sabían la historia de Pablo, de cómo Pablo había estado persiguiendo a los cristianos en un tiempo y ahora era una persona que estaba consagrada a Dios, ¿verdad? A veces nosotros vemos a las personas y decimos, yo quiero ser como esa persona, así que yo voy a hacer todas las cosas que está haciendo. No se trata de hacer, se trata de ser. Es parte de ser auténtico, que pasamos a la presencia de Dios y decimos, Señor, cámbiame, haz lo que tienes que hacer en mí. No como yo hice, cuando a mí me dijeron que tenía que orar, ora por tu matrimonio. Yo dije, ok, yo voy a orar por mi matrimonio. Señor, cámbialo. Si tú lo cambias, todo va a estar bien. Y yo sentí una vez que estaba orando eso que el Señor me dijo, Él no es el problema. Y yo estaba genuinamente confundida. Señor, entonces ¿quién es? Si nada más somos Él y yo. Y no estoy diciendo que Arturo no tenía que cambiar nada. Lo que estoy diciendo es que el cambio era mi obligación delante de Dios de escuchar la voz de Dios, de tener esa relación con Dios y de hacer los cambios que Dios me estaba llamando a hacer, lo cual me lleva al punto número 2. Tenemos que ser valientes. Tenemos que ser valientes. Algunas cosas que tenemos que cambiar nos van a costar. Como a estos hombres les costó dinero entregar todo, les costó orgullo porque tenían que admitir que esas cosas no tenían valor y la gente los conocía, ¿no? Como los brujos de la comunidad. Tuvieron que entregar todo eso y admitir porque era más su deseo de conocer a Dios y de ser transformados por Él que lo que ellos podían ganar a través de la brujería.
De la misma manera, cuando nosotros realmente queremos que Dios cambie nuestra situación, cambie nuestras vidas, cambie nuestro hogar, cambie nuestro trabajo, cuando realmente queremos que Dios haga eso, tenemos que tener la valentía de dejar que Él empiece con nosotros. Que Él empiece con nosotros, que Él hable a nosotros. Yo le doy gracias a Dios que no me da convicción de pecado toda la vez. O sea, no me da una lista de todas las cosas que hago mal. Me lo da poco a poco. Y luego me da la valentía y el poder para hacer los cambios que tengo que hacer. No soy perfecta, porque estoy en proceso. Pero cada vez que Dios me enseña algo, yo tengo una oportunidad de ignorarlo o de hacer algo. Y para eso se requiere valentía. Porque mucho de lo que nosotros hacemos es un hábito. Lo hemos hecho, de alguna manera nos ha beneficiado. Pero cuando vemos aquí lo que estos hombres hicieron, nosotros también podemos hacer lo mismo. Podemos ser valientes. Entonces ahí le va la segunda tarea. ¿Qué te está pidiendo Dios que cambies en tu vida? ¿Qué prácticas, qué hábitos, qué pensamientos, qué comportamiento? ¿Qué es lo que Dios quiere que cambiemos en nuestra vida? Les digo las malas noticias, siempre hay algo. Siempre hay algo. Pero nosotros tenemos que estar dispuestos a escuchar lo que Dios nos está diciendo y luego hacerlo, hacer ese cambio. Miren lo que dice Mateo 7, 24 al 27. Dice, por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica, es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica, es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Esta se derrumbó y grande fue su ruina. Mientras tenemos vida, tenemos oportunidad. Tenemos oportunidad de cambiar, de poner nuestra vida sobre la roca. Siempre tenemos oportunidad de hacerlo mientras tenemos vida. Y no poner nuestra vida sobre la arena. Acabo de venir de un viaje con nuestra hija Katy. Fuimos a New Orleans, que siempre ha sido un sueño de ella. Y desde que estaba en el primer año de secundaria le dije, cuando estés en el tercer año de secundaria nos vamos. Se me fue tan rápido el tiempo. Ya cuando menos acordé ya lo tenía encima. Y nos fuimos de viaje, pero teníamos que bajar por todo el camino, o sea, a la orilla haga de cuenta, a la orilla del Mississippi. El Mississippi está bien alto ahorita. Llegamos allá a New Orleans y la primera parte de las escaleras está bien, pero ya la quinta o para abajo, donde la gente usualmente camina, todo eso está inundado. Y así progresivamente, cuando pasábamos por ahí, también inundado. Yo me pongo a pensar a la gente que se pone a construir su casa ahí cerca del agua. Yo digo, yo nunca dormiría. Siempre estaría preocupada de que en la mañana mi cama va a estar ahí en medio del Mississippi, ¿no? Mucha gente lo hace porque se ve bonito, porque pueden ver el agua. De la misma manera, el construir nuestra vida sobre la arena, lo hacemos porque está bonito, porque hay algo que nos atrae. Pero el Señor nos advierte, no lo hagan. Construyan su vida sobre la palabra de Dios. Construyan su vida sobre lo que Dios nos manda a hacer, lo que Dios nos invita a hacer, para así poder vivir sobre la roca, donde vienen los vientos y no nos pueden sacudir. Hechos 19, 21 y 22, la última parte de hoy. Después de todos estos sucesos, Pablo tomó la determinación de ir a Jerusalén, pasando por Macedonia y Acaya. Decía, después de estar ahí, tengo que visitar a Roma. Entonces envió a Macedonia a 2 de sus ayudantes, Timoteo y Erasto, mientras él se quedaba por algún tiempo en la provincia de Asia. El tercer punto, primero, ser auténtico. Segundo, ser valiente. Tercero,
ser sensible. Cuando nosotros hemos pasado por el proceso y seguimos pasando por el proceso de ser auténticos, ser realmente las personas que somos, no pretender ser alguien que no somos. Cuando somos auténticos, cuando somos valientes y hacemos lo que Dios nos manda a hacer, aunque nos duela, aunque sea inconveniente, Dios empieza a hablar a nuestras vidas, decir, ok, ahora quiero que vayan. Quiero que seas de bendición para otras personas. Empieza con tu casa, empieza con tu trabajo, ayuda en la iglesia, sé parte del equipo. El equipo no es solo el equipo aquí en la iglesia. Eso es muy importante porque la gente que entra por esas puertas necesitan esa misma esperanza que ahora nosotros gozamos. Pero también el equipo sale y está en los trabajos, y está en las escuelas, y está en los hogares, y está en la comunidad. Ese es parte del equipo que es la iglesia de Dios. Cuando Dios ha estado trabajando en nuestras vidas, cuando nosotros hemos sido obedientes en lo poco, Dios nos pone más. Ok, ahora quiero que ustedes vayan y sean luz. Sean luz a las comunidades. Me impresiona cómo Pablo ya sabe a dónde tiene que ir. Él siente eso, él tiene que ir. Muchas veces él no sabe para qué está yendo, porque no ha recibido esa instrucción todavía. Él se mueve por fe. De la misma manera, Dios nos da oportunidad a nosotros a movernos por fe. Dios ha sido fiel. Cuando somos auténticos y hemos sido obedientes y somos valientes, empezamos a ver que Dios es fiel. Dios es fiel y eso nos anima a nosotros a seguir al siguiente paso, que es ser sensibles a la voz de Dios, porque Dios tiene planes para cada uno de nosotros. ¿Saben que le decimos planes como si fueran cosas individuales? Porque somos muy individualistas aquí en los Estados Unidos, ¿no? Este es mi plan, esto es lo que Dios tiene para mí. Pero la realidad es que Dios tiene un plan. Él tiene un plan y nos invita a nosotros a ser parte de ese plan. Nos da dones, nos da talentos, nos da capacidades, nos da un valor en la experiencia que hemos tenido. Hemos visto el antes, hemos visto el después, lo que Dios está haciendo. Todo eso Dios nos lo da. Y Dios no hace excepción de personas. En una ocasión mis hijos se pusieron ahí a un lado y me dicen, mamá, ¿tú a quién amas más de nosotros? Miren, les voy a dar un consejo, nunca contesten esa pregunta. Es una trampa, nunca contesten. Pero ¿saben quién no tiene favoritos? Dios no tiene favoritos. Para Dios todos somos importantes. No importa quiénes somos, de dónde venimos, no importa nuestra experiencia, no importa nuestro pasado, Dios tiene un plan para nosotros. Él quiere lo mejor para nosotros. Entonces seamos auténticos, seamos valientes y seamos sensibles a la voz de Dios, porque Él tiene un plan para nosotros. Voy a pedir al pastor que pase adelante y ore, pero antes acuérdense de la tarea. ¿Okay? Gracias, Silvia. Y en este tercer punto de ser auténticos, ser valientes y ser sensibles, el tercer punto, ¿qué tal que somos sensibles a lo que Dios dice en estas palabras? Primera de Juan 1:5 al 10. Este es el mensaje que hemos oído de Él y les anunciamos. Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos, no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Cerremos nuestros ojos. Señor, gracias porque tú nos invitas a ser auténticos,
a ser valientes y a ser sensibles a tu palabra. Tal vez podemos engañar a la persona que está a nuestro lado, pero no podemos engañarte a ti. Cada uno de nosotros tiene necesidades, Señor, y en este día tal vez la necesidad es que el cambio comience por nosotros. Para algunos, tal vez para otros, es la necesidad de ponerse a cuentas contigo, Señor, habiendo reconocido que tú estás aquí en medio nuestro, que tu presencia es real. De ti no podemos escondernos, Señor, porque saliendo de aquí también sabes a dónde vamos. Así que, Padre, en este día, gracias por la oportunidad que nos das de acercarnos también a ti. Sea que necesites el cambio en ti, o sea que necesites comunión con Dios, quiero dirigirte en una sencilla oración. Repítela en el silencio de tu corazón. Dile a Dios: Dios, en este día vengo delante de ti tal como soy. Tú me conoces desde el vientre de mi madre y me has traído hasta aquí, hasta este lugar, hasta este momento. Señor, antes que nada quiero pedirte perdón a ti por haberte dado la espalda tantas veces, sin merecerlo, porque tú eres un Dios bueno y siendo bueno te di la espalda. Señor, perdóname porque cuando tú has querido lo mejor para mí, yo decidí irme hacia el otro lado. Y aquí estoy, rogándote, suplicándote que me perdones, porque dice tu palabra, y soy sensible a ella, que si confieso mi pecado, tú eres fiel y justo para perdonarme y limpiarme de toda maldad. Señor, en este día te suplico que me perdones. Te suplico que me perdones y que me guíes. Dame una segunda oportunidad, Señor. Quiero hacer las cosas como a ti te agradan. Continúa haciendo tu obra en mí. Cámbiame, Señor. Que el cambio en mi hogar, en mi trabajo, en mi escuela comience por mí mismo. Cambia mi mente, cambia mi corazón, dirige mi vida. Te lo suplico. Hago esta oración no en mi nombre, no en algún mérito que yo haya hecho. Lo hago en el nombre que es sobre todo nombre, que es el nombre de tu Hijo Jesús. Y lo hago por los méritos de Jesús. Amigo, amiga, si tú hiciste esta oración, voy a abrir mis ojos. Nada más quiero saber que estás aquí. Me encantaría que me des el privilegio de orar por ti, encomendarte en las manos de nuestro buen Dios, darte una Biblia de regalo, orar por ti para que te vaya bien en la vida, junto con mis hermanos, mis amigos acá. Queremos lo mejor para ti. Si tú hiciste esta oración, por favor levanta tu mano ahí donde estás para saber que estás aquí. Veo su mano levantada, veo sus manos levantadas, veo sus manos levantadas. Qué bueno es el Señor. Así con tu mano levantada, así con las manos levantadas, Señor, y con el corazón abierto, te damos muchas gracias por cada persona que ha levantado su mano y que ha dado este paso de fe y de obediencia. Te suplicamos, Padre, que seas tú fortaleciendo su vida, su fe en tu Hijo Jesús, su caminar contigo, y que nos permitas a todos nosotros como iglesia, como amigos, como hermanos, amarles, bendecirles, animarles, dirigirles, edificarles. Gracias por el hermoso privilegio de ver vidas transformadas por tu poder, por tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén.